Y si nosotros nos vamos y hacemos la pregunta, ¿qué es la Biblia? Quizá Brian se pregunte, ¿qué es la Biblia? Quizá usted se pregunte, ¿qué es la Biblia? Si nosotros nos preguntamos qué es la Biblia, yo sé que hay mucha gente aquí, teólogos, que tienen mucho conocimiento y te pueden dar una explicación muy buena de qué es la Biblia, pero hay muchos niños espirituales, ¿verdad?, que están creciendo, que están ahora introduciéndose en el conocimiento de la palabra de Dios, y si nosotros tenemos que decirle a ellos qué es la Biblia. Y si buscamos una respuesta de qué es la Biblia, nosotros vemos que la Biblia es la palabra de Dios contenida en este libro sagrado, en un libro sagrado. Es la palabra del único Dios verdadero contenida en un libro sagrado. Este libro es sagrado, hermano. Gloria al Señor. Este libro contiene la historia de la salvación y la redención del hombre. Gloria al Señor. Contiene también, está dividida en dos partes. La Biblia está dividida en dos partes principales. ¿Quién me dice cuáles son esas dos partes? Nuevo Testamento y Viejo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son las dos partes en las cuales se divide la Biblia. Y la Biblia también, gloria al Señor, fue escrita por diversos autores, casi 40 autores, en un periodo de más de 1500 años. Se escribió la Biblia. Y a pesar de que fueron diferentes autores en diferentes épocas y diferentes lugares, nosotros vemos que la Biblia tiene una coherencia de que nadie puede negar de que hay un solo autor, porque se escribe a pesar de los tiempos, las edades y los autores que escribieron en ella, y nosotros vemos que ahí escribieron reyes como el rey David, escribieron pescadores como Pedro, que era un pescador, escribieron doctores, Lucas era un doctor, ¿verdad? Escribieron diferentes tipos de hombres con diferentes grado de intelectualidad, ¿verdad? Pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cada palabra escrita en este libro que esos hombres escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Y como fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nosotros vemos que la Biblia no tiene errores. La Biblia es infalible, quiere decir que es verídica, que es verdad, que no se equivoca, que no tiene errores, que es perfecta. Así como Dios es infalible, así también la Biblia, que es la palabra de Dios, es infalible. ¿Cuál es la característica de la Biblia? Gloria al Señor. La palabra Biblia proviene del griego libros y es como una biblioteca que contiene diferentes géneros literarios, tanto histórico, ahí tenemos historia, tenemos leyes, tenemos poesías, profecías y cartas. La Biblia es como una biblioteca, gloria al Señor. Y está contenido, aquí encontramos la ley de Moisés, y la mayoría de los países, las instituciones se basan en esos escritos, en esas leyes, ¿verdad?, que Dios estableció a su pueblo. Vemos también la historia de un pueblo que Dios escogió, un pueblo especial que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dios le dijo a Abraham, de ti voy a hacer una nación grande. Y vemos cómo Dios forma ese pueblo, y es lo que estamos estudiando los miércoles, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel. Y vemos que aquí en el Antiguo Testamento narra la historia de este pueblo, su creación, su relación con Dios, gloria al Señor, incluyendo al Salvador, porque cada palabra del Antiguo Testamento revela lo que iba a hacer en el futuro, que era el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dios quería un linaje santo, de un pueblo santo, del cual iba a nacer ese Salvador, ese Hijo de Dios, gloria al Señor. Y en el Nuevo Testamento, que nosotros vemos, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que se relata la vida, la muerte y la resurrección de Jesús.
que estuvo leyendo el hermano Rafael. Él estuvo leyendo cuando le dieron sepultura a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que él leyó dice, para que se cumpliese lo que se dijo de él, ¿verdad? Todas las cosas que pasó en la vida de Jesús están narradas en el Antiguo Testamento. Inclusive que iba a ser sepultado entre los ricos. ¿Dónde fue sepultado él? Él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, que era un discípulo secreto de Jesús. Era una persona pudiente, rico, entre los ricos fue su sepultura. Y así mismo como lo dice el Antiguo Testamento, vemos que acontece en el Nuevo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento, si nosotros leemos desde Génesis, desde Mateo, hasta Apocalipsis, que es el principio y el final del Nuevo Testamento, nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, narrada en este libro. Gloria al Señor, desde su vida, desde su crucifixión, su muerte y su resurrección. Inclusive está la profecía de su advenimiento, de lo que va a ser en el futuro después de nosotros. Dice que vendrá por segunda vez a buscar la iglesia, una iglesia que esté preparada, una iglesia sin mancha, sin arruga, y la va a llevar a las bodas del Cordero. Ahí estaremos con el Señor 7 años disfrutando, gloria al Señor, la iglesia de las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra, el pueblo judío, hermano, lamentablemente, que no son cristianos, que no son mesiánicos, se van a quedar. Pero ahí se van a quedar. Dios dice en el libro de Romanos capítulo 11 que el pueblo de judío será salvo. Tendrá la oportunidad de creer en su Mesías, de creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ellos van a predicar el Evangelio en ese periodo. Se van a aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y va a llegar un momento que todas las naciones, hermanos, se van a poner en contra de este pueblo, como dice las Escrituras. ¿Y qué estamos viendo, hermano? En la ONU, cuando estaban en la reunión, que el presidente de Israel fue a hablar, ¿qué hicieron los demás? Se levantaron, ignoraron y se fueron. Eso tiene mucho que decir, ¿verdad? El pueblo de Israel se va a quedar solo y le van a hacer guerra. Y está llegando ese momento porque la venida de Cristo está cerca. Según lo que dice la Biblia, así como se ha ido diciendo en la Biblia, en las profecías, se ha ido cumpliendo al pie de la letra, lo que se está profetizando para los tiempos finales, hermanos, se está cumpliendo al pie de la letra. Y eso no quiere decir a nosotros, hermanos, que el Señor viene pronto. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero Jesús nos dijo, habrán señales. Y cuando ustedes vean esto, que sea así, dense cuenta que se acerca ese día. Así como nosotros vemos que las hojas se ponen amarillas y que comienzan a caer, ¿qué nos da eso señal? Que se acerca un nuevo periodo, ¿verdad? Que viene el otoño. Así mismo, cuando nosotros veamos todas estas cosas que dice la Biblia, es porque el Señor viene pronto. Y el Señor vendrá por segunda vez. Porque la venida del Señor, el trato de la iglesia, hermano, el Señor no va a venir a la tierra. Va a ser las nubes que Él va a resucitar a los muertos y va a arrebatar a los que estemos vivos. Y nos reunimos con el Señor en las nubes. Pero cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a venir con sus santos, o sea, con la iglesia, a pelear a favor de su pueblo que lo va a invocar, a su pueblo que lo va a reconocer como su Dios y como su Salvador. Y va a venir y va a tomar posición aquí en la tierra para establecer un milenio, un periodo de 1000 años gobernando la tierra. Hermano, imagínense a Cristo como rey del mundo, a Cristo como rey de las naciones. Qué glorioso, hermano. Será un periodo de 1000 años donde habrá paz completa, donde habrá la armonía que Dios siempre ha querido que haya, donde habrá, gloria a Dios, donde el enemigo, el tentador, el acusador de nuestras almas, hermanos, será atado por 1000 años, no tendrá potestad de estar poniendo tentaciones. Entonces, todas esas cosas que la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento
son profecías que aunque todavía no hemos visto el cumplimiento, estamos viendo cómo se está cumpliendo. ¿Qué dice Daniel? Que en los últimos días la ciencia aumentaría, hermano. La ciencia está muy avanzada. La ciencia ha aumentado por todos lados. Ya se está hablando de esa marca que dice la Biblia, que tendrán en la mano derecha o en la frente. Eso pronto se va a implementar, y el que no lo tenga ni va a poder comprar ni vender. Ya la moneda no se va a ver dólar, no va a haber peso, va a haber una sola moneda en el mercado. Va a haber una sola moneda, y para usted poder usarla va a tener que tener esa marca, porque si no la tiene no va a poder comprar ni va a poder vender. Ahora, los cristianos vamos a estar aquí, no. Nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Los cristianos que estaban descuidados, porque la Biblia lo dice, que la iglesia hace una comparación, ¿verdad?, de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 vírgenes estaban descuidadas, se durmieron, no estaban preparadas para cuando vino el esposo. Porque aunque eso tiene que ver con el pueblo de Israel, pero también se relaciona a la iglesia. Y cuando llega el esposo, 5 de ellas, que dice la Biblia, aquí viene el esposo, salía a recibirla, que dice que las que tenían aceite en su vasija, esas salieron a recibir el esposo. Pero las que estaban descuidadas se quedaron. Y cuando estaban, Señor, ábrenos, dice el Señor, ya no es tiempo. ¿Verdad? Entonces nosotros como iglesia, hermano, tenemos que estar apercibidos. Tenemos que poner el aceite en nuestra vasija. ¿Y qué es el aceite? Es el Espíritu Santo. Esa búsqueda que usted tiene con Dios. Venir a la iglesia, hermano, es un mandato de Dios. Aparte de que es un mandato de Dios, Él nos edifica. Porque aquí estamos nosotros para edificarnos los unos a los otros. Aquí tenemos maestros, aquí tenemos predicadores, aquí tenemos levitas que cantan. ¿Qué dice la Biblia? Que cómo deben ser nuestras reuniones. Con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Así es como Dios lo ha establecido en su palabra. Entonces, la palabra de Dios es la que nos guía cómo nosotros debemos conducirnos en la iglesia. Entonces, es de inspiración divina. La Biblia, hermano, no lo escribieron hombres por su propia cuenta. Porque muchos dicen, Lucas, le dicen a la gente, no, pero la Biblia lo escribieron los hombres. Pero ¿qué tú le vas a decir? Hombre inspirado y lleno del Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Hombres que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, fueron los que plasmaron en este libro lo que Dios quería que se plasmara, lo que Dios quería que se escribiera. Gloria al Señor. Estos autores estaban inspirados. ¿Y cuál es el propósito de la Biblia, hermano? ¿Qué propósito tiene este libro sagrado? El propósito de la Biblia es guiar al comportamiento de las personas según la voluntad de Dios y comunicar el amor de Dios y la redención de Dios a toda la humanidad. Gloria al Señor. Ese es el propósito de la palabra de Dios. El propósito es guiar el comportamiento de Samaria. Mi comportamiento, moldearlo. La Biblia nos habla en las cartas de las epístolas del apóstol Pablo, de Pedro, de Santiago. El Señor en los libros del Evangelio, Jesús nos habló cómo yo debo conducirlo. Una de las cosas que me gusta que Jesús le dijo a la iglesia: ámense, ámense los unos a los otros. Dios quiere el amor entre la iglesia. No puedo estar sentado aquí en un banco odiando a mi hermano. Porque me ofendió, porque me miró atravesado y porque mira, no me tomó en cuenta. No, hay que perdonarse. Tenemos que tolerarnos, tenemos que amarnos. Y el mismo apóstol Pablo dice: vuestro amor sea sin fingimiento. Yo no voy a fingir que te amo, por detrás voy a mover la boca y a empuñar. No, Dios dice que nos amemos. Entonces nos dice cómo guiarnos, cómo comportarnos. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña, gloria al Señor, es cómo nosotros debemos adorar a Dios, cómo nosotros debemos glorificar a Dios.
Entonces el origen y la formación de esta Biblia, gloria al Señor, dice que fue escrita a lo largo de un extenso periodo de por casi 40 autores, gloria al Señor, y como le dije, entre ellos estaban diferentes tipos de personas de diferente estatus social y diferente estatus intelectual, como doctores, reyes, sacerdotes, pescadores, gente sencilla y simple. O sea que la Biblia no es algo complicado. Años atrás, la iglesia tradicional le inculcó a las personas como que la Biblia era algo incómodo de entender, de comprender. Yo recuerdo que mamá decía cuando yo era una niña que decía que el que leía la Biblia se volvía loco. No era que ella decía, que ella escuchaba que le decían en la iglesia. Gloria al Señor. Y no se leía la Biblia en la iglesia, se leía en la iglesia tradicional. ¿Cómo leían la Biblia? ¿En qué idioma? ¿En griego? ¿En hebreo? Leían la Biblia que los demás no entendían lo que se estaba diciendo. Pero hermano, usted coge este libro y es el libro más sencillo de comprender, siempre y cuando lo lea en el Espíritu, con el entendimiento del Espíritu. Es sencillo de comprender. Dice que hace sabio al sencillo. Y yo he conocido un número de personas que no sabían leer ni escribir. ¿Y cómo aprendieron a leer? De una manera sorprendente, leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia aprendieron a leer. Yo conozco muchachos allá en el barrio donde yo era, que no sabían leer y aprendieron a leer con la Biblia. Gloria al Señor. O sea que el más sencillo puede entender la palabra de Dios. La Biblia es clara, la misma Biblia lo especifica en su palabra. Gloria al Señor. La Biblia es infalible, como les decía. Y voy a entrar en algunos versículos bíblicos, porque es bueno no solamente hablarlo, vamos a citar lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre la infalibilidad de la Biblia? Cuando hablamos de infalible, es que perfecta, que no falla, que no contiene errores, que te da la guianza perfecta que nosotros necesitamos. Porque por ahí hay tantas cosas, tantos libros, hermano, que cuando usted lo lee, usted tiene que tener cuidado y filtrarlo. Por eso le digo a Matthew, lee tu Biblia. No vea tanto video solamente, porque si no tiene el conocimiento de la Biblia no va a poder filtrar lo que otro está diciendo. Porque otro te puede venir con errores, con falsa enseñanza, con cosas contradecidas a la Biblia. Pero cuando tú sabes el conocimiento de la Biblia, tú dices, no, pero espérate, la Biblia aquí dice esto. Y tú vas filtrando lo que tú lees de otros autores, de esos libros, porque hay muchos libros buenos. Pero así, tú no puedes primero, tú tienes que leer primero tu Biblia, para que no te dejes confundir con esos escritos y filosofía y enseñanza de otras personas. Ver que lo que escribió el otro está basado en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas personas van a decir otras cosas que se contradicen con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice segundo de Pedro? Capítulo 1, versículo 19, dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La palabra profética más segura, que la profecía es algo que es un mensaje que Dios habla de cosas que van a ser en el presente, pero también en el futuro. Es la palabra profética. Muchas veces andamos detrás de la profecía porque sí, yo creo en el don profético y creo en el ministerio profético. Nosotros creemos en el ministerio profético y en el don profético. Pero la profecía más segura es lo que dice la palabra de Dios. Si un profeta me viene a mí a profetizar, la Biblia dice que examinemos la profecía. Y si lo que esa persona me está diciendo no va acorde a lo que dice la palabra de Dios, pues esa profecía yo no la voy a recibir. No la voy a dar como buena o válida, porque sí, Dios habla. Pero no me puede hablar nada que me contradiga lo que me dice primero la palabra de Dios. Entonces, otra cosa que vemos en el versículo 20 de
de ese mismo capítulo, capítulo 1, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que eso nada más no es de intelectuales que la entienden, ni el concilio de la iglesia tradicional, no es de interpretación privada. Cada uno podemos interpretar lo que dice la palabra con el conocimiento que el Espíritu Santo nos da. Todos podemos interpretar la palabra porque es sencilla, es clara. Y hay muchas cosas que sí entra a una dimensión un poquito más de conocimiento para entenderla, pero eso no quita de que nosotros tengamos la interpretación de las Escrituras, gloria al Señor. Y dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue la voluntad humana que escribió aquí, no fue el apóstol Pablo que escribió aquí, no fue solamente Pedro que vino y escribió, o Moisés escribió esos primeros 5 libros, no, fue el Espíritu Santo que le reveló. Como veo por ahí un video que le dice un joven a un señor que le está predicando, ¿y cómo usted sabe que Dios fue que hizo el mundo en 6 días? Él agarra al muchachito por la cabeza y le dice, porque lo dice las Escrituras. Y le dice, porque le dice las Escrituras, le jala los cabellos. Y lo dice las Escrituras, y como lo dice las Escrituras, hermano, nosotros lo creemos. Hay que creer lo que dicen las Escrituras, porque esta es la palabra de Dios, esta no tiene errores. Si la Biblia dice que un pez se tragó a Jonás, tú y yo tenemos que creerlo. Sí, un pez se lo tragó, porque lo dice la Biblia. Todo lo que dice la Biblia, eso es verdad. Y si la Biblia dice que la homosexualidad es pecado y es abominación para Dios, aunque el presidente de los Estados Unidos o la ONU digan lo contrario, nosotros tenemos que creer que la homosexualidad es pecado. Si la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos, no van a entrar al reino de los cielos, aunque la mentira sea blanca, aunque la mentira sea inofensiva, como una mentirita blanca. Hermano, lo que dice la Biblia, eso es. Porque mucha gente quisieran hacer su propia Biblia y quisieran acomodar la Biblia a su estilo de vida que ellos están viviendo. Y no podemos acomodar la Biblia a nuestro estilo de vida o a nuestra creencia, a lo que nosotros tenemos que acomodarlo nosotros a la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Y si Dios prohíbe algo, es por tu bien, es por mi bien, es por nuestra santidad, porque lo que Dios quiere para nosotros es el bien. Los pensamientos de Dios para nosotros es el bien. Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que creer lo que dice la Biblia tal y como está, porque esa inspiración no es de voluntad de hombre, es de voluntad de Dios. Gloria al Señor. La Biblia, gloria a Dios, su infalibilidad es de una manera implícita. ¿En qué sentido? Si nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice, todas las Escrituras, no solamente el Nuevo Testamento, ni el Viejo Testamento, toda es inspirada por Dios. Muchos dicen, no, ya no hay que leer el Antiguo Testamento, vamos a leer el Nuevo. No, hay que leer el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque dice, toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Primero, enseñar, corregir e instruir en justicia. Toda la Escritura nos enseña, nos corrige y nos instruye en la justicia. Y si le seguimos por ahí, dice, a fin de que el hombre esté enteramente perfecto para toda buena obra. O sea, las Escrituras nos enseñan a ser perfectos para toda buena obra. Tenemos que dejarnos guiar de las Escrituras. Sí, Dios, gloria al Señor. Entonces, si Dios es infalible, hermano, también su palabra es infalible. También lo que dice la Biblia es infalible. Gloria al Señor. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Ay, que la ley era muy duro. No, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué dice más? Que convierte el alma. ¿Qué dice el hermano que él sentía?
Él sentía que su alma se estaba purificando. Cuando tú lees la ley de Jehová, ese proverbio para los jóvenes, lean el proverbio, y los ancianos también, y los adultos también, leamos proverbio. ¿Cuánta sabiduría hay en ese proverbio? Leamos Eclesiastés para que le demos otro sentido a la vida. Leamos un libro histórico para que veamos. Entonces, convierte el alma, dice el Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Oye, cuando tú andas por ahí, ellos en las redes sociales aparecen muchas cosas. Y va un hombre con los cabellos, se ve que está en un proceso bien difícil, porque su rostro dice lo que tiene. Pero cuando le dieron un micrófono que comenzó a citar el libro de Primera de Juan, hermano, que comenzó en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y citó como sin pararse 3 capítulos, hasta cuando Juan decía, él era el verbo y comenzó de memoria, hermano. Oye, como que se veía tan bonito. Porque es que la palabra de Dios le da al sencillo, gloria al Señor, le da ese nivel de salud, de vida. ¿Por qué? Porque es que le enseña cómo debe conducirse, en qué está caminando. Por eso la Biblia dice, lámparas a mis pies tu palabra, dice el salmista, lumbrera mi camino. O sea que tú no estás caminando a ciegas, tú no andas por ahí sin rumbo, tú tienes una dirección, un camino, una claridad en tu camino de que tú estás yendo a puerto seguro, que el camino que Dios ha trazado para ti sabe a dónde te lleva. Hay gente que dice, ¿y yo para dónde voy cuando me muera? ¿Y qué será de mí? Yo sé que todo el mundo se pregunta esa palabra, pero después que tú conoces a Jesucristo, después que tú conoces lo que dice la Biblia, tú estás tranquilo, porque tú sabes que el día que tú te vayas de esta tierra, que nadie sabe cuándo es, y que no sea ahora, que el Señor nos dé largura de días y años de vida, como dice el libro de los Proverbios. Nadie sabe cuándo es, pero nosotros como cristianos que decimos, no, yo no tengo miedo, porque yo sé para dónde va mi alma, yo sé que en Cristo estoy guardada, yo sé que Él me va a guiar más allá de la vida, me va a llevar a donde tengo que ir. Pero cuando usted no conoce la palabra de Dios, usted se preocupa y ¿para dónde que yo voy? Y le tiene miedo a la muerte. Pero el cristiano no le teme la muerte. Por eso el Señor decía, cuando la persecución y andaban matando a los cristianos, no le teman a los que matan el cuerpo. Témanle al que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. A ese que hay que temerle, a Dios. Porque morir en Cristo, decía el apóstol Pablo, me es ganancia. Pero él decía, si tenía que tomar una decisión, yo prefiero estar en vida. ¿Por qué? Porque si estoy vivo puedo seguir predicando el evangelio. Y el apóstol Pablo, siempre lo he dicho, predicó en los 3 continentes. Fue un hombre esforzado. Entonces, ¿por qué yo quiero estar viva? Porque quiero seguir predicando a Jesucristo. Yo quiero que mis hijos conozcan a Dios. Yo quiero que mi familia conozca a Dios. Yo quiero que esta comunidad conozca de Dios. Entonces, en vida hay que hacer lo que Dios quiere que su palabra se siga proclamando. Nosotros somos llamados, somos escogidos y estamos comprometidos con Dios de llevar el evangelio a toda criatura, de predicarle a las almas que se están perdiendo, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Tenemos que ser cristianos de testimonio, hermano, para que los demás que no conocen al Señor puedan ver y entender lo que Dios hace en la vida de un ser humano. Alguien testificó el miércoles en el estudio bíblico cómo él vivía en la iglesia. Estando en la iglesia, yo estaba viviendo una vida desordenada porque estaba en pecado de fornicación. Tenía amantes. Hermano, dentro de la iglesia estaba con esa atadura. Pero la palabra de Dios te corrige y te dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Te dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que santificarte. ¿Y por qué? Porque le enseña. Porque cuando tú tienes una relación, te une a una persona, te hace uno con esa persona. Por eso la Biblia dice que el hombre no puede, el que se une
con una mujer ramera, se hace uno con ella. Y todas esas ataduras que tiene esa persona, que se tienen demonios, legiones de demonios muchas, que la llevan a hacer ese tipo de actos, se te hace a ti también. Si tienes depresión, te puede poner depresivo, esos demonios te pueden atar tu vida. Entonces, tenemos que guardarnos en santidad para nuestra pareja, para una sola persona que es el matrimonio. Eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos en santidad, guardado, puro para Dios. Otra cosa que nosotros vemos que nos dice, gloria a Dios, teológicamente, gloria a Dios, nosotros vemos que dice que Jesús era el verbo. La palabra dice que el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Dice el Juan de él, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? La palabra. Y así como Jesús es la palabra, que es perfecto, Jesús nunca pecó. Jesús fue perfecto, como hombre en su humanidad fue perfecto. Era 100% divino y era Dios y era la palabra. Por eso la gente decía, no, pero Él habla como quien tiene autoridad. Porque cuando Jesús hablaba con la verdad. Jesús hablaba con la palabra. Inclusive Jesús citaba, hermano, y Él decía, como dice las Escrituras. Las Escrituras dice esto y dice aquello. Él citaba la palabra, gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender que esta palabra es verdadera. Dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que ese verbo que fue la palabra, nuestro Señor Jesucristo, fue hecho carne. Cuando Dios hizo el universo, ¿qué usó? La palabra. Solamente decía, hágase, y se hacía. Hizo los árboles, háganse los árboles, háganse las hierbas, háganse los animales, háganse la luna, las estrellas, sepárese la tierra de lo seco del agua, sepárese los cielos de la tierra, y con la palabra, hermano, se hacía. O sea, vemos a Jesús mismo actuando en la creación, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo? Que Dios se hizo carne, sí. Sencillamente se hizo carne. Dice que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente. Y no solamente se hizo carne, sino que murió en la cruz, se hizo maldición por nuestros pecados, porque de eso es que habla la palabra, la redención tuya y mía. Tú y yo hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Por eso somos salvos. Dice que todo el que cree será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si tú quieres ser salvo y al reino de los cielos, tú tienes que creer en Jesús. Y si tú crees en Jesús, tú tienes que hacer lo que Jesús dice, porque tú no puedes decir, yo creo, pero no obedece. Jesús dijo, si tú me amas, mi palabra guardará. Si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Hermano, la Biblia nos enseña, nos corrige, nos guía. La Biblia nos dice cómo debe ser la iglesia. ¿Quién constituyó la iglesia? El hombre, no fue el hombre, fue Dios. Y dice Jesús cuando resucitó que a uno constituyó pastores. Ah, no, ahora yo quiero ser pastor. No, Jesús constituyó pastores. Si tú quieres serlo, pídeselo a Dios, porque la Biblia dice que el que desea pastorado, buena cosa desea. Pero si Dios te lo da, úsalo y da ahí. Pero si Dios no te llamó a ser pastor, Él te llamó a ser evangelista. Sé evangelista, porque también Dios constituyó a otro evangelista, y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, y ahí es donde Dios te va a usar. Pero si no te llamó a ser evangelista y te llamó a ser un profeta, usa tu don que te dio de profecía. Edifica la iglesia, edifica a los hermanos con el don que Dios te ha dado. Y si Dios no te llamó a ser un profeta, te llamó a ser un maestro. Sí, hay maestros, es un ministerio. Ah, pero que a los niños que estoy enseñando, sí, a los niños. Oye, el ministerio más hermoso es el ministerio de los niños. Hoy estaba yo hablando con el pastor que me dice, oye, pero la iglesia del hermano, y mencioné un nombre, está lleno de muchos niños. Digo, David, ese
eso es una de las cosas más bellas que tiene una iglesia. Que esos niños van creciendo puros. No andan haciendo cosas una vida entera para Dios, sirviéndole al Señor desde la niñez. Hermano, cuando yo era una niña, yo me recuerdo que yo tenía 8 años, 9 años sentada en el banco, cogía clase bíblica, estudio bíblico, fui creciendo, fui misionerita, adolescente, y yo decía, yo me veía que yo iba a ser pastora, porque yo sé que el Señor nos estaba entrenando a nosotros para un pastorado. Pero no solamente David y yo, que nos criamos en la iglesia, estamos aquí pastoreando. Otros están pastoreando que estuvieron con nosotros también en esa etapa de nuestras vidas. Cuando tú estás formando niños, tú estás formando una vida completa para el reino. O sea, que no te sientas menospreciado que tú eres un maestro de niños. No, ahí es donde Dios te está usando para formar esa vida para Dios. Porque es muy diferente cuando yo te vengo del mundo, tú estropeado. Que yo nada más oigo gente que dice, ay, si yo sabía que el evangelio era así, oye, yo le había dado mi vida al Señor. Y se arrepienten de no haber conocido al Señor antes. Pero lo importante es, Dios sabe su tiempo de cada quien. O sea, hablo esto para que no menospreciemos el ministerio de la enseñanza con los niños. Es uno de los ministerios más hermosos que tiene la iglesia. Hermano, que usted sea parte de esa formación espiritual, de ese ser humano desde su niñez, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, la cual te hace salvo para la salvación, es salvo para la salvación. Gloria al Señor. Bien, tenemos tiempo todavía. Entonces, hermanos, aquí tenemos, gloria al Señor, que, gloria a Dios, en la palabra de Dios no hay errores. Es inerrante. Hay diferencia entre infalible y inerrante. Porque inerrante, no tener errores, usted puede hacer un examen sin error y sacar un 100%. Pero mañana puede sacar un 90% y tener un error. La palabra de Dios no tiene errores. Ahora nosotros vemos que quizá en una traducción ha habido traducciones que han cometido errores. Yo he leído Biblia en el celular que veo que tiene falta ortográfica, ¿verdad, David? Te ha tocado, falta de ortografía, pero son cosas humanas, son errores humanas, pero en el original, las escrituras no tienen errores. Y si usted se pone a estudiar a los escribas de antes, de los tiempos antiguos, esa gente se dedicaban a eso, y era escribiendo el día entero, eso, sin errores. Esos escribas eran detallistas, y escribían las cosas tal y como eran. Y le agradecemos mucho al pueblo hebreo que hoy tenemos una palabra bien, porque ellos se ocupaban de que esa palabra que Dios le dio a Moisés, esas leyes que Dios le dio a Moisés, de escribirla bien y de enseñársela a sus hijos, y se las repetían, como le dijo, y se las repetirá a tus hijos cuando te levantes. Y se la repetirá a tus hijos en el camino, cuando anden caminando. Y se la repetirá cuando te acuestes. Alguien me dijo, ven acá, y tú siempre le estás dando la palabra de Dios a tus hijos. Es que hay que repetirla, porque en la repetición que hay, no hay olvido. Por eso Dios quiere que se la repitan, porque Dios no quiere que tú y yo no olvidemos de la palabra de Dios. Él dice, y meditarás en ella, meditarás en ella. Tú y yo tenemos que estar meditando siempre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar. La palabra de Dios es la que nos va a corregir, la que nos va a redarguir, la que nos va a enseñar cómo tenemos que hacer las cosas para Dios, la que nos va a recordar que estamos sirviendo a un Dios vivo y de poder. Tenemos que aprender las promesas, hermanos. Aprende las promesas que Dios tiene hermosas para nosotros, porque cuando nos agarramos de la promesa de Dios, ninguna alma forjada contra ti prosperará en medio de los problemas. Lo que te asegura una vida exitosa, feliz. Ahora, no es que te va a decir, tú no vas a tener problemas en el camino, ni vas a tener situaciones, sí, vamos a tener situaciones. Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confía porque yo he vencido el mundo. Y si Jesús venció, tú también y yo vamos a vencer. Porque nuestra victoria depende de lo que Dios hizo. Entonces, nosotros estamos seguros de que vamos a tener una vida feliz, una vida exitosa, una vida de victoria. Ah, pero mira que se murió y el Señor no lo sanó. ¿Y qué? ¿Que el Señor no lo sanó? Porque todos nos vamos a morir un día, porque le llegó su tiempo. Hermano, cuando un cristiano no se sana de una enfermedad, ¿usted sabe por qué? Porque le llegó su hora. Porque ese era el tiempo de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, que sus llagas
fue para la sanidad de nosotros. Dice que por su llaga tú y yo hemos sido sanados. Y usted no sabe cuántas veces Dios te ha sanado. Cuando Alessandra está aquí orando por sanidad por la iglesia, cuando yo estoy orando, Señor, mira la iglesia de Jerusalén, mira la salud de los hermanos. Usted no sabe cuántas veces Dios lo ha sanado. Solo Dios lo sabe. Entonces sí, hay un poder en la iglesia. Que Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero que yo no estoy viendo milagros. Sí, hay milagros de sanidades, porque no hay que esperar que una gente tenga un pie doblado para que se le interese. Tú sabes las veces que Dios te libró a ti a través de una oración de que el pie se te quede doblado. Por eso es que vivimos constante orando, protegiéndolo, cubriéndolo. Entonces, el Señor nos dice, echar fuera los demonios. Sí, también de nosotros se van esos espíritus cuando nos santificamos para Dios. Porque cualquiera se puede endemoniar. Usted sabía que si usted comienza a cometer pecado, le está abriendo puerta al enemigo de que pueda poseer hasta su vida. Sí, hay gente atada dentro de la iglesia y están ahí en el banco por años y están atados. Y llega un momento, un derramamiento del Espíritu Santo que se manifiesta y sale el demonio. A veces no se manifiesta, pero sale porque el Señor lo saca y usted se siente libre. Y ya usted ve que ya usted no sigue jugando la caraquita escondida por ahí. O sigue en su lascivia que antes estaba, porque ya el Señor santificó sus ojos. Es que el demonio se le fue de encima. Y ese poder lo tiene la iglesia. Lo único que tiene poder aquí en la tierra para traer el reino de Dios y hacer libre al cautivo se llama la iglesia de Jesucristo. Entonces nosotros no somos cualquier cosa. La Biblia lo dice, que nos ha dado la llave, que nos ha dado el poder y la autoridad. Y Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice ustedes van a hacer. Porque Jesús solamente duró 3 años de ministerio, pero tú y yo tenemos una vida entera. La iglesia tiene años, tiene más de 2000 años en la tierra, predicando el evangelio, salvando las almas para Cristo, rescatando al drogadicto, rescatando al homosexual, rescatando a la prostituta, cambiando al ladrón, cambiando al avaro, a la gente que andábamos, como dice el apóstol Pablo, porque en otro tiempo tú y yo éramos eso. Tú y yo practicábamos eso, pero ya no. Ya hoy somos lavados, somos cambiados, somos transformados, somos regenerados, somos limpiados. Hoy somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, que hacemos las obras pequeñas, dice el libro de Cantar de los Cantares. Las obras pequeñas, las que dañan la viña. Porque muchas veces vemos lo grande, al lobo, no, vamos a ver las pequeñitas zorras que se vienen descuidadamente y te dañan, esa calcoma pequeñita, que por fuera tú ves el mueble bien bonito y cuando tú lo topas y se hunde porque está hueco por dentro. Esas zorras pequeñas, ¿cuáles son? Esos pecaditos de la murmuración, de la crítica, del orgullo, de la envidia, del chisme, que a veces no somos fornicarios, ni somos brujos, ni hechiceros, pero estamos criticando y murmurando, y Dios no se agrada de eso. Entonces, la Biblia es infalible, como corta para acá, para los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, corta para acá, para los que mucho hablan, para los pendencieros, Entonces, vivamos la palabra, al pie de la letra, porque la palabra la Biblia es la palabra de Dios y es infalible y es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruirnos en justicia, con el fin de que seamos perfectos, con el fin de que nos santifiquemos, porque vamos para el cielo, hermano, y en el cielo no va a entrar nada sucio, en el cielo van a entrar los santificados, los lavados, los redimidos, porque Dios es santo y para estar donde está Dios tenemos que estar en santidad. Dice la palabra, sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. No importa que seamos el hijo del pastor, no importa que seamos el pastor de la iglesia, si no estamos en santidad no vamos a ver al Señor. ¿Y qué santidad? Simple y llanamente separarlo del mundo y el pecado para consagrarlo para Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a dejar este mensaje hasta aquí.
Gloria al Señor, vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos enamoremos de la palabra. Hermano, lea la Biblia tan hermosa, lea la historia, lea el Pentateuco desde Génesis, esas historias, léase los profetas mayores, los profetas menores, léase después, léase también en los evangelios, los salmos. Es que hermosa todo, cualquier palabra, cualquier libro es hermoso. Comienza a leer uno. Estamos con Josué, lea Josué. Vamos para Jueces, lea el libro de los Jueces. Después vamos a entrar con Juan, un libro hermosísimo. Estudia su clase, entre los miércoles al estudio bíblico, que eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Decía un exgobernante de esta nación: la Biblia no es cualquier libro, sino una creación viviente que puede vencer todo poder que se le opone. Amén. No se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia una nación. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por tus palabras. Gracias a Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a amar tu palabra. Señor, porque ellas son vivas y son eficaces. Y porque ellas son infalibles, son verdaderas. Señor, porque ellas son las que nos enseñan el camino a la salvación. Tú dices en tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por ti. Señor, que esta verdad, Señor, podamos leerla todos los días, hacerla parte de nuestro diario vivir. Señor, que tu palabra pueda corregir nuestros corazones, redarguirnos, decirnos cuando estamos mal, para que nos arrepintamos, nos santifiquemos para ti, para un día, Señor, poder estar contigo morando toda la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.